que sí, se pueden entender más con la presentación que como lo vaya diciendo. Y también seguramente van a entender más con eso. Bueno, empiezo. El trazado de mapas ha sido, desde sus inicios, una forma y un instrumento para marcar el poder y la dominación sobre el territorio y sobre el otro. Establecer por impreso cuál es la distribución espacial, material y simbólica, e imponerla como el documento que debe regir la percepción espaciotemporal de la población, es una forma de determinar que los pensamientos, los recuerdos y las acciones de las personas, o sea, su vida entera, se restrinja a ciertos sistemas de convenciones que a su vez buscan fijar a la colectividad en relatos coherentes y afines a una narrativa implantada y condicionada desde algún tipo de gobierno o autoridad. En México, desde mediados del siglo XVIII hasta la actualidad, la evolución de la cartografía ha sido vertiginosa y ha seguido distintos modelos y tradiciones, cada uno de los cuales tiene origen, lenguaje, características, técnicas operativas particulares, yendo siempre esto de la mano con la evolución de los núcleos urbanos y posturbanos, los cuales fungieron como el eje de profundos cambios en las actividades económicas y en las estructuras sociales y culturales a lo largo y ancho del país. Con el desarrollo de la cartografía urbana, aparecieron también una serie de impresos llamados guías de forasteros, que eran pequeños directorios que venían acompañados con almanaques y calendarios, y que, a diferencia de los diarios de viajes, no incluían relatos de experiencias vividas por los viajeros, sino que eran escritos esquemáticos realizados para comunicar, principalmente, cierta forma de ordenamiento y funcionamiento de una ciudad, así como difundir conocimiento oficial e institucionalizado. Analizar entonces la cartografía de las ciudades y las guías de forasteros como elementos indispensables en la conformación de la memoria colectiva, tanto del pasado como del pasado reciente, esto a través de mapas y guías de viaje o turísticos, se debe a su importante papel como instrumentos de construcción de modos de sociabilidad, de transmisores de conocimiento y de mecanismos de comunicación sometidos a los intereses particulares de las élites, quienes les han usado para establecer y mantener un orden social, político y burocrático acorde a sus necesidades. Este análisis permitirá también tejer un razonamiento más completo y detallado de cómo se representaban y organizaban las ciudades tanto física como simbólicamente, y relacionar esto con su representación y organización actual. Tal comprensión permitirá a su vez disputar, recolocar y reconfigurar las versiones hegemónicas que se han tenido y se tienen de la urbe, y al mismo tiempo posibilitar la aparición de otras memorias colectivas excluidas del campo socialmente institucionalizado. La importancia de revisar entonces estos dos tipos de documentación antigua y desde ahí hacer un recorrido hacia el presente mediante documentos similares se vuelve aún más imperativo cuando proyectos de reordenamiento, de redensificación, de recuperación e incluso de refundación signifiquen estas cosas lo que sea que signifiquen, o poniéndolo en términos correctos, proyectos identificadores y blanqueadores, atraviesan a lo largo y a lo ancho toda la ciudad, ya que, al menos en un lugar como Guadalajara, las élites tanto políticas como empresariales e incluso las intelectuales, cuando no son parte estructural de la criminalidad, le dan la mano amigablemente y sin reparos a diario. Pero hablemos un poco sobre la memoria, aprovechando que ya en todos los ámbitos se empieza a hablar de ella. Es imposible que exista memoria colectiva sin que haya un marco espacial. El espacio es una realidad que, pese a que se modifica, perdura. Resultaría difícil intentar cualquier tipo de recuperación del pasado si éste no se conserva por el medio material circundante. Por ello es preciso volver la atención en el espacio, nuestro espacio, el que cruzamos a diario, el que ocupamos, el que nos es accesible, el que mediante la imaginación podemos reconstruir a detalle a cada instante. Y sobre ese espacio debemos fijar el pensamiento para que reaparezcan diversas categorías de recuerdos. Dejando de lado cualquier consideración sobre la comodidad o la estética, lo cierto es que el entorno material en que estamos inmersos lleva a la vez nuestra impronta y la marca de otros. Nuestra casa, los muebles y el modo en que están dispuestos. Toda la combinación de las piezas en que vivimos nos recuerda a nuestra familia y a los amigos que vemos a menudo en ese marco. La región de ese espacio que nos rodea permanentemente y sus diversas partes no reflejan solo lo que nos distingue de los demás. Nuestra cultura y nuestros gustos aparentes en la elección y disposición de esos objetos se explican en gran medida por los lazos que nos unen siempre a varios grupos, sensibles o invisibles. Solo podemos decir que las cosas forman parte de la sociedad. Sin embargo, muebles, decoraciones, cuadros, utensilios y figuras de adorno circulan en el seno del grupo, son objeto de apreciaciones y comparaciones y ofrecen a cada instante rudimentos básicos sobre las nuevas orientaciones de la moda y del gusto, y también nos recuerdan las antiguas costumbres y distinciones sociales. En una tienda de antigüedades, todas las épocas y clases de una sociedad se enfrentan en un surtido disperso de pertenencias y muebles fuera de uso. Y ciertamente, uno se pregunta a quién pudo pertenecer esa butaca, esos tapices, aquel frasco o esta copa. Pero al mismo tiempo, uno se imagina el mundo reconocible en todo eso,
como si el estilo de un mobiliario o el gusto de una decoración fuera para esa persona el equivalente de un lenguaje inteligible. Ahora cito un pedazo de una guía de forasteros. Hay en este dichoso país, dijo hace poco un amigo nuestro distinguido extranjero, donde brillan tantos bellos ojos negros, donde tantos pequeños pies invisibles rozan el suelo, una raza de déspotas elegantes que usurpan no sabemos cuál autocrático poder a los ojos, a los pies de las desgraciadas beldades que dan oído a sus requiebros. Estos señores tienen el poder de conservar bloqueado un balcón o de hacerlo abrir, según les viene la idea. Ponen sus vetos sobre las entradas y las salidas, sobre los paseos y las cuadrillas, o dragones de las Hespérides. Rogamos al señor ministro de Hacienda imponga una contribución sobre estos dichosos propietarios de bellos ojos negros, sobre estos tenedores de los corazones, sobre estos monopolizadores de diminutos pies. Lo difícil será asignar el tanto por ciento. Es de 1870 y tantos, más de ahorita. No se trata pues de una simple armonía o de una correspondencia física entre el aspecto de los lugares y el de las personas. Más bien, cada objeto hallado y el lugar que ocupa en el conjunto evocan una manera de ser común a las muchas personas, y cuando se analiza esa reunión, que llama nuestra atención en todas sus facetas, es como si se diseccionase un pensamiento compuesto por los aportes de varios grupos. Las formas de los objetos que están a nuestro alrededor tienen esa significación. No íbamos por mal camino al afirmar que nos rodean como una sociedad inmóvil y muda. Desde que no hablan, somos capaces de comprenderles, ya que poseen un sentido familiar que desciframos. Y solo en apariencia son inmóviles, ya que las preferencias y hábitos sociales cambian. Así, cuando nos aburrimos de un mueble o de una pieza de la casa, es como si dichos objetos se envejecieran. Es cierto que durante largos periodos reina una impresión de sosiego, hecho explicable tanto por la naturaleza inerte de las cosas físicas como por la estabilidad relativa de los grupos sociales. Sería exagerado pretender que las mudanzas, los desplazamientos y las modificaciones importantes introducidas en determinadas fechas en la instalación inmobiliaria de una vivienda marcaron otras tantas épocas de la historia familiar. Cuando un grupo se inserta en una parte del espacio, lo transforma a su imagen, pero al mismo tiempo se pliega y adapta a las cosas materiales que le resisten. Se encierra en el marco preconstruido. La imagen del medio exterior y las relaciones estables que mantiene con ese entorno pasan al primer plano de la idea que el grupo se forma de sí mismo. Esta imagen impregna todos los elementos de su conciencia, modera y regula su evolución. La imagen de las cosas participa de su inercia. Vuelvo a citar un caso de Guía de Forasteros. Este colegio, que algunos periodistas de esta capital han celebrado hasta el grado de considerarlo como modelo, tiene hoy 102 alumnos cursando la instrucción primaria y secundaria, y en los 2 años anteriores salieron algunos muy aprovechados, causando la admiración de sus padres y de las autoridades que presidieron los exámenes. En este establecimiento se procura dar a los niños una educación científica en toda forma, cuidando mucho de la moral civil y religiosa. Por 3 pesos al mes se enseña lectura, escritura inglesa o española, aritmética, urbanidad, doctrina cristiana explicada, geografía, conocimientos de mapas y globos, francés, gramática castellana, ortografía práctica e historia sagrada. Para los niños más adelantados, inglés, dibujo, análisis gramatical del español y francés, teneduría de libros, música, lógica, metafísica, latín y matemáticas. Los alumnos de esta segunda sección serán igualmente considerados en los precios. Los medios pupilos agregarán solo 3 pesos para que se les dé de comer como en el colegio. Ahora sí lo tienen. Los diversos barrios de la ciudad y dentro de esto las distintas casas poseen un emplazamiento fijo y están tendidos al suelo como lo están los árboles y las rocas en una colina o un cerro. De ahí deriva que el grupo urbano no tenga la impresión de cambiar mientras el aspecto de las calles y de los edificios permanece idéntico. Y existen pocas formaciones sociales más estables y seguras de perdurar. No solo las casas y los muros permanecen impasibles a través de los siglos, sino también toda esa fracción del grupo que está sin cesar en contacto con ellos, uniendo su vida con la de esas cosas indiferentes en la realidad, a lo que ocurre fuera de su círculo más próximo, más allá de su horizonte inmediato. El grupo advierte que una parte de sí mismo permanece indiferente a sus pasiones, esperanzas y temores, y esta pasividad de las personas refuerza la impresión procedente de la inmovilidad de las cosas. Para captar bien el tipo de influencia que ejercen los diversos emplazamientos de una ciudad sobre los grupos que se han adaptado lentamente a ella, es preciso observar los barrios antiguos o los sectores relativamente aislados que conforman algo parecido a pequeños mundos cerrados que sus habitantes apenas abandonan si no es para ir al trabajo. O incluso en las partes nuevas de la ciudad, habría que detenerse en las calles y en las avenidas, pobladas fundamentalmente de obreros, donde se sienten como en casa porque entre su hogar y la calle hay intercambios constantes y las relaciones de vecindad se multiplican. Vuelvo a citar un pedazo de Guía de Forasteros. Los cocheros se presentarán todos los días aseados en sus vestidos y personas, serán precisamente prácticos en el oficio, de conducta regular,
sin vicio ni embriaguez, y están obligados a tratar con comedimiento a cualesquiera personas que ocupen los coches, en el concepto de que por aquel tiempo son sus verdaderos amos. También puede ser de gobierno. La diferenciación de una ciudad surge en un principio de una diversidad de funciones y de costumbres sociales, pero mientras que el grupo progresa, el aspecto exterior de la ciudad cambia más lentamente. Los hábitos locales resisten a las fuerzas que tienden a transformarlos, y esta resistencia permite percibir mejor hasta qué punto en tales grupos la memoria colectiva se apoyaba sobre las imágenes espaciales. Las ciudades se transforman en el curso de la historia, a menudo después de sucesos violentos o del saqueo de bandas invasoras. Barrios enteros son destruidos y no subsisten más que en estado de ruina. Los incendios arrasan áreas enteras. Las viejas casas sucumben lentamente. Calles en otro tiempo habitadas por la población miserable cambian de aspecto conforme son ocupadas por gente rica. Los trabajos públicos y los trazados de nuevas vías conllevan muchas demoliciones y construcciones. Los planos se superponen a otros. Arrabales crecidos en las afueras de la ciudad se incorporan a ella. El centro de la ciudad se desplaza. Los viejos barrios, rodeados por altas edificaciones nuevas, parecen perpetuar el espectáculo de la vida de antaño, pero solo transmiten una imagen de decadencia y no es del todo seguro que sus habitantes, en caso de reaparecer, pudieran reconocer. Ya la última cita de la guía de forasteros. El aspecto que presenta la ciudad es hermoso para el viajero. Sus calles tan rectas que se descubren en muchas de ellas, allá muy lejos los árboles del campo y las montañas del anchuroso valle. A los lados del transeúnte, casas hermosas de arquitectura sólida y pintadas de colores muy claros que, por órdenes gubernativas, tienen la obligación sus dueños de renovar a menudo. Las elegantes señoritas mexicanas que por la mañana salen a cumplir con sus devociones a los templos y cuyo breve pie se mueve con gracia, y muchas van volviendo a renovar el uso de la graciosa mantilla que les da al mismo tiempo un aspecto grave y recogido. Los grupos de indios vendedoras con sus trajes de lana azul, los aguadores con el suyo propio original, los rancheros con arreos de campo y sus caballos que lucen con la montura mexicana que tiene alguna semejanza con la árabe. Todo contribuye a dar un aspecto de grata novedad. Si entre las casas, las calles y sus habitantes solo hubiera una relación accidental y de corta duración, la gente podría destruir sus casas, sus barrios, su ciudad y proceder sobre un emplazamiento según un plan diferente. Pero no es tan fácil mudar las relaciones que se han establecido entre las piedras y las personas. Cuando un grupo humano vive de ese tiempo en un sitio adaptado a sus hábitos, no solamente sus movimientos, sino también sus pensamientos, se regulan por la asociación de imágenes materiales que representan los objetos exteriores. Ahora suprimamos parcialmente o modifiquemos en su orientación, dirección, forma o aspecto esas casas, esas calles, esos pasajes, o cambiemos solamente su distribución. Las piedras y los materiales no tendrán resistencia, pero los grupos sí lo harán. En esta resistencia, si no de las piedras, sí al menos de sus antiguos ajustes con los grupos, es donde se tropieza. Sin duda, esta disposición de lo anterior ha sido originalmente obra de un grupo, y lo que un grupo ha hecho, otro puede deshacerlo. Pero la intención de los primeros individuos ha tomado cuerpo en una estructura material, es decir, en una cosa, y la fuerza de la tradición local proviene de ella, de la que era imagen. Hasta tal punto es cierto que, para una gran parte de sus miembros, los grupos imitan la facilidad de la materia humana. ¿Alguna pregunta para Fernando? ¿Comentario? ¿Sus visuales? Estaba pensando, Fer, ahorita con la última parte que decías, no hay memoria sin materialidad. Me queda claro el desarraigo y los procesos de gentrificación de los que también hablaba Ali hace rato en la presentación del libro de Christian. Pero me preguntaba ahorita, porque cuando dices la gente sería capaz de abandonar sus lugares y tal, me pregunto si no hay también una parte simbólica, así como la memoria está arraigada a los lugares, de otro tipo de patrimonio simbólico que también pudiera estar arraigado tanto a las memorias como a los lugares. Estaba pensando en el cuento de El Inmortal, de Borges, o Los Inmortales, es con el que empieza la Aleph, y es esta plática de alguien que va por las ruinas de una ciudad, guiado por un tipo que no habla en todo el camino,
que si al final se pregunta en voz alta, un poco como en acusativo, digamos, pensando en voz alta y medio haciendo poesía en voz alta, si qué habrá pasado con los habitantes de esa ciudad, ¿no? Etcétera. Y de repente el guía se voltea y le contesta, pues la abandonamos porque, lo que sea, ¿no? Vaya Emiliano. Pero lo que está interesante es que no solo abandona la ciudad, sino también abandona su lenguaje. Y yo no sé si esta falta de arraigo de la gente a sus lugares también tiene que ver con otras bancarrotas en otros patrimonios simbólicos. Te preguntaría, ¿te parecería algo así? O que hay ecos así de cómo se pierde las raíces de la ciudad o de lugares donde uno vive también en otras pertenencias culturales que tendríamos que tener. Sí, estoy de acuerdo, y por eso es como la propuesta de empezar a revisar estas guías de viajero y las guías de forastero y los manuales de viajero y los mapas. Empezando desde el pasado, o sea, intentar como encadenar, no sé si encadenar, eslabonar el proceso, y entonces poder ver, no nada más llegar desde lo primero que ha pasado, ¿no? ¿Por qué salieron de esa ciudad? Pues, se acabó el agua, ¿no? Entonces, empezando desde el pasado, viendo cómo estos discursos oficiales fueron cambiando, fueron modificando cosas, desde significados, no sé, los ordenamientos, hasta el pensamiento de la gente. Entonces, creo que por ahí es lo que puede otorgar revisar estos papeles viejos, ¿no? Y que no se limita a las guías de forastero y a los mapas y a los manuales de viajeros, o sea, pueden ser desde folletos, volantes, ahora sí cualquier material escrito que dé testimonio de discursos oficiales. Y me enfoco en lo oficial porque pues, al final de cuentas son los que dirigen de cierta manera cómo cambia la ciudad, por más que la gente, las prácticas y todo también influyen, pero bueno, sí hay cierta directriz, ¿no? Se ve aquí con todas las obras que hay, que por más que las socialicen o digan que socializan, las hacen. Y todo lo que va a cambiar, pues va a venir. La biblioteca pública, ¿no? La biblioteca pública, sí, todo. Entonces, como darle la importancia a lo impreso, pero que represente este carácter oficial. ¿Alguna otra pregunta? Mencionabas que con el cambio de los grupos, la ciudad tiende a resistirse al cambio o a cambiar de forma más lenta que lo hace la gente que vive dentro de ella. Mi pregunta es, ¿qué símbolos, o sea, me parece interesante, qué símbolos de esta ciudad crees que se han resistido al cambio, aun cuando la gente como que ya los ha olvidado, los ha dejado atrás? O sea, yo no soy de Guadalajara, pero me resulta como una ciudad que está como en constante movimiento, ha cambiado mucho y la gente a veces me resulta como extraña y también los símbolos que usan. Entonces, nada más para preguntarte esto es, en ese sentido, si los grupos cambian y la ciudad tarda en hacerlo, ¿qué símbolos crees que ya están como o cercanos? Pues lo sigue yendo a lo más cercano, lo que acaba de decir Alicia y Cristian, ¿no? O sea, la Barranca creo que es un lugar muy simbólico que tiene muchas significaciones, significados, y eso ha tardado bastante en cambiar. O ha cambiado, pero no ha perdido otro de sus significados. O sea, aquí no un lugar en específico. No sé si quieres como un símbolo abstracto también, o las cosas ahora. Ok, Cualquier farolata, partida, así ni calla. gracias. Gracias, Fernando. Hacemos entrega de tu reconocimiento.